Buenos días, hermanos y amigos. Entramos a la sexta semana de la mente de Cristo y estamos viendo la mente de siervo en esta semana. Y estamos viendo 14 características de la mente de siervo. Ayer veíamos la característica de humilde, obediente y dispuesto. Para el día de hoy tenemos las características leal, fiel, vigilante, valeroso y no contencioso. Y para empezar con la característica leal, vamos a ir a la palabra de Dios en Lucas 16:13. Vamos a ver todos nuestros pasajes bíblicos en Nueva Traducción Viviente. Y dice así: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. La devoción constante al Señor, ser leal. El cristiano no puede tener dos vidas, una secular y una cristiana. Necesita decidirse por Cristo, contemplar la eternidad y dejar atrás los valores del mundo. La lealtad quiere decir que usted tiene un corazón íntegro. La lealtad es indispensable para un siervo solamente. La lealtad permanece firme sin importar el costo. La lealtad es un requisito indispensable para la ciudadanía en el reino de los cielos. La lealtad le permite a Dios ascenderlo a usted en la obra del reino. Tenemos un ejemplo en las Sagradas Escrituras, es con José. José fue traicionado por sus hermanos, por la esposa de Potifar y por el copero. Sin embargo, él permaneció fiel a sus hermanos, también fiel a Potifar y especialmente fiel a Dios. Gracias a su lealtad a Dios, este pudo ascender a José, porque José llegó a ser el primer ministro de Egipto. Esta historia la podemos ver en Génesis capítulos 37 y capítulo 41. Les invito a que allá en su casa la lean. El Señor Jesús fue leal. Su lealtad al Padre se ve en la consagración de su vida a la voluntad del Padre. El Señor Jesús fue leal a sus discípulos. El Señor Jesús fue leal hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver otra característica para hoy, es la de fiel. Cuando usted es fiel, le permite a Dios ampliar el ministerio de usted. Por medio de Moisés, Dios le ordenó a su pueblo que fuera fiel. La fidelidad refleja la lealtad de un Dios que dice: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Eso está de parte de Dios para con nosotros, y eso lo encontramos en Jueces capítulo 2, versículo 1, parte B. Y lo que me corresponde a mí: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Eso lo dice nuestro Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5:29 dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana.
Tenemos que ser fiel, obedecer a nuestro Señor. En Lucas capítulo 16, versículo 10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Si demostramos fidelidad y ser responsables, diligentes con lo que tenemos, Dios podrá aumentar nuestra porción. El Señor Jesús fue fiel, fue al Padre hasta la muerte. También fue fiel a sus discípulos, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor Jesucristo fue fiel. El Señor Jesucristo sigue siendo fiel como nuestro sumo sacerdote. Él está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún el nombre de Jesucristo es fiel y verdadero. Otra característica que vamos a ver hoy es la característica del siervo vigilante. Debemos estar vigilantes y preparados para el regreso del Señor Jesucristo. La vigilancia indica una actitud hacia el Señor. Vigilante quiere decir que usted quiere saber qué dice Dios a lo que Él quiere que usted haga. La virtud de vigilante prueba si usted está velando en Dios. Para esto vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 5 y 6. Dice: pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténgase en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Esta porción de la palabra de Dios es para los cristianos. Estar alerta y lúcidos. Atención a la voz del Señor. La vigilancia le permite al Señor hablar. No es probable que Dios le hable a siervos que no sean vigilantes. Solo quienes están preparados para la acción oirán la voz del Señor. El Señor Jesús fue vigilante. Siempre estuvo viendo al Padre para conocer su dirección. Cristo siempre dependió de la dirección del Padre. El Señor Jesús pasó la noche en oración antes de escoger a sus discípulos. Eso nos lo enseña Lucas 6:12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Un siervo vigilante permanece atento a su Señor. Otra característica que vamos a ver hoy es valeroso. Y para esto quiero invitarles a que vayamos a Lucas en el capítulo 1, versículos 74 al 75. Dice: hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Esa es la profecía de Zacarías, la canción del profeta Zacarías, proclamando que un poderoso Salvador, el Mesías, nos libraría para que le sirviéramos con valor y sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos nuestros días. El valor es la virtud de siervo que prueba convicción. El valor prueba que usted es un soldado de Dios. El valor le permite a Dios protegerlo a usted. Tenemos un ejemplo. David se enfrentó a Goliat y exclamó: de Jehová es la batalla. Hombre valeroso y sin temor, David, porque confiaba en su Señor con todo el valor que el mismo Dios le proporcionaba.
El Señor Jesús fue valeroso, soportó la persecución, el sufrimiento y la muerte al haber profetizado su propia muerte. El Señor Jesús sabía lo que ocasionaría aquel fatídico último viaje a Jerusalén. El Señor Jesús se dirigió a su muerte con los discípulos como pollitos asustados detrás de él. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. En Marcos 10:32 subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por suceder. El Señor Jesús fue valeroso. Ahora vamos a la siguiente característica: no contencioso. Y para esto quiero invitarles a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Los hijos de Dios evitan toda contienda, evitan toda pelea, tienen paciencia y son buenos con todos, demostrando así su sujeción a Cristo. La gentileza es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Les voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas. Las características del siervo, el ejemplo supremo, el ejemplo máximo a seguir, el ejemplo eterno, el de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú nos enseñas que como siervos debemos ser leales, fieles, no contenciosos, valerosos, vigilantes. Oh Señor, todas estas características, Padre, que podamos realizarlas con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, soy leal a tu Evangelio, soy fiel a tu palabra, ando con valor, sin temor, no ando buscando pelea en toda parte. Señor, que estas características del siervo se puedan manifestar en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos. Pero solos no podemos, tenemos que pedir tu ayuda porque dependemos de ti, oh buen Rey y Señor. Damos gracias, Señor, por este día, por este devocional. Abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos para estar atentos a lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran enseñanza. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les guarde y les guíe. Que tengan un hermoso día.